Lo que vamos a hablar hoy, como está anunciado, es parte de este último libro mío editado en la Universidad del Desarrollo en Chile. Se refiere al primer economista que fue contratado en Chile en 1850, el primer profesor de economía en la Universidad de Chile, un francés, que fue recomendado por un argentino que estaba exiliado en Chile, Juan Bautista Alberdi, y los dos temas centrales que este autor ha tocado en su permanencia en Chile han sido sistemas bancarios y estructuras arancelarias. Este último punto es el que voy a elaborar con ustedes, y les quiero decir que este libro se puede bajar en Amazon, en Kindle, si quieren expandir más sobre el tema. Ahora, lo importante, me parece, de esta conversación o de esta charla es el periodo después de mi charla, o sea, las críticas y las reflexiones de ustedes, y si les parece que queda claro y están de acuerdo en lo que digo, sugiero que hagan de abogado del diablo, porque es un ejercicio muy bueno, porque a veces aparecen las cosas como si estuvieran claras, pero cuando empieza el debate y las reflexiones resulta que hay que pulir ciertos ángulos y cosas que no resultaron claras. Para entrar al tema arancelario y para eliminar algunos ruidos y algunos temas que siempre aparecen en la cuestión arancelaria, conviene hacer una introducción sobre la cuestión laboral, porque siempre cuando estamos hablando de barreras arancelarias, de tarifas, va a aparecer la asignación de recursos humanos, va a aparecer el tema laboral. Por eso quisiera tomar unos minutos para hacer reflexiones sobre esto. Me parece que lo importante de los recursos laborales, o lo que se ha dado en llamar la cuestión social, que es el flanco más importante, yo creo que se debate en economía en última instancia y está presente en casi todos los temas de análisis económico, debemos comenzar por lo siguiente, decir que ese recurso, el recurso humano, es el recurso por excelencia, no porque se trate del ser humano, o no solamente porque se trate del ser humano, sino principalmente el recurso por excelencia, porque no se puede concebir la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo. Nada se puede concebir sin el trabajo. Entonces, ¿por qué estudiamos economía? ¿O por qué se estudia economía, sea en Derecho, Law and Economics, o sea en Economía, Análisis Económico? Bueno, porque los recursos son escasos. Si hubiera de todo para todos todo el tiempo y las cosas crecen en los árboles, no estaríamos hablando de economía, ni estaríamos hablando de precios, ni de asignación de recursos, ni tendría sentido aquello del despilfarro o el derroche de capital. Es porque los recursos son escasos y hay que aprovecharlos. Entonces decimos, el recurso por excelencia es el trabajo. Entonces, ¿qué diablos es eso del desempleo? ¿Cómo puede ser que estemos diciendo que es el recurso por excelencia y que nada se concibe sin el concurso del trabajo, porque no se puede prestar ningún servicio ni producir ningún bien sin el trabajo, y al mismo tiempo estamos diciendo que sobra aquello que estamos diciendo que es escaso? Por el principio de no contradicción, o es escaso o sobra, hay algo que tenemos que aclarar en este razonamiento. Y me parece que la forma de precisarlo y la forma de aclararlo es la siguiente. Y es decir, que cuando los arreglos contractuales entre las partes son libres y voluntarios, nunca, bajo ninguna circunstancia, no importa el grado de pobreza más brutal o de riqueza más exorbitante, nunca sobra aquel factor que es escaso. O sea, nunca hay desempleo. ¿Desempleo de qué tipo? Desempleo involuntario, porque el desempleo voluntario, el individuo que no le da ganas de trabajar, el individuo que está de vacaciones, que vive de renta, que se está rascando, ese no es el problema. El drama, la tragedia del desempleo es aquel que ofrece sus servicios y no encuentra dónde hacerlo. Ese desempleo es involuntario. Bueno, estoy diciendo
que nunca, bajo ninguna circunstancia, sobra aquel factor que es escaso si los arreglos contractuales son libres y voluntarios. Nosotros nos podemos imaginar que todos los que estamos en este cuarto llegamos como náufragos a una isla y en la isla no hay nada. Cuando llegamos a esa isla, seguramente no vamos a decir, como no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. Nos vamos a dar cuenta que no nos alcanzan las horas del día y de la noche para trabajar si queremos sobrevivir. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, uno se subirá a los árboles a buscar cocos, el otro pescará, el otro, en fin, y los intercambios cocos, pescados, en fin, son las relaciones contractuales entre las partes. Nadie está desempleado. Bueno, puede decir alguien, pero los ingresos de la gente, de esa gente, van a ser muy bajos si la situación es paupérrima y si en la isla no hay ninguna fuente de trabajo. Sí, es cierto, los salarios van a ser muy bajos, pero ese es otro tema. Quiero subrayar, el tema de los salarios es otro tema. Es el tema, es el más importante, enseguida vamos a ver, pero estoy hablando solo del empleo acá. Y estoy diciendo que no hay sobrante de aquel factor que es escaso, donde los arreglos contractuales son libres y voluntarios. Ahora, supongamos que llego yo a esa isla, y yo he estudiado 20 años para ser doctor en física nuclear, y les digo a ustedes, miembros de esa isla, ofrezco mi servicio como doctor en física nuclear. Y ustedes me dicen, nosotros no sabemos qué es doctor, ni qué es física, ni qué es nuclear. Necesitamos a alguien que are la tierra con las uñas eventualmente, o que se suba, como dije, a buscar cocos. Si yo me empecino en ofrecer mis servicios de doctor en física nuclear, voy a estar desempleado, pero ese desempleo es voluntario. Cuando estamos hablando de arreglos contractuales, de cooperación social, de arreglo entre las partes, estamos diciendo que yo ofrezco mis servicios profesionales según lo que... ¿Se puede bajar un poco el aire? Porque hay mucho aire acá. Mis servicios profesionales según lo que ustedes crean que yo sirvo. Yo no me tengo que encaprichar en decir lo que ustedes tienen que necesitar de mí. El asunto es lo que ustedes necesitan, no lo que yo tengo en mi cabeza. Vamos a poner otro ejemplo, en vez de doctor en física nuclear, digamos, una profesión que inventamos que se llama el cuchicuchi. Yo les ofrezco ahora mi servicio profesional de cuchicuchi. Ustedes me dicen, ¿de qué diablos está hablando este tipo? Yo puedo seguir ofreciendo eso y tengo todo el derecho de hacerlo, pero mi desempleo va a ser voluntario. Cuando hablamos de desempleo voluntario, es aquel que ofrece sus servicios en el mercado y no encuentra dónde hacerlo, según la estimación de lo que los demás necesitan de él, no lo que él considera que los demás deben de necesitar. Entonces, supongamos que hayamos entendido que nunca, no importa que baje o suba la productividad, que se liberen o no los aranceles, nunca, bajo ninguna circunstancia, si los acuerdos son libres y voluntarios, hay desempleo. Ahora, nosotros podemos encontrar en algunos países muy paupérrimos que decimos, bueno, claro, en ese lugar no hay desempleo, pero el salario son 10 platos de frijoles mensuales. Eso es una cosa miserable. Se puede decir miserable y se pueden hacer muchos otros adjetivos. Mi punto es que no hay desempleo. Es cierto que donde hay pobreza los salarios van a ser bajos, donde hay riqueza van a ser altos, pero nunca hay desempleo si los arreglos contractuales son libres y voluntarios. Por supuesto que podemos poner una nota a pie de página y decir aquellos individuos que se empecinan en destruir su lugar de trabajo, cada vez que lo toman a trabajar van a estar desempleados. Pero no es lo que estamos hablando habitualmente cuando hablamos de desempleo o de desocupación. Entonces, una vez entendido que no hay tal cosa como desempleo, viene la pregunta, ¿pero por qué entonces hay desempleo en Guatemala, en la Argentina, en España, en Estados Unidos, en fin? Bueno, porque no hay arreglos libres y voluntarios. Porque aparece aquella figura absurda, devastadora, que se ha dado en llamar las conquistas sociales.
las conquistas sociales que arruinan a todos los trabajadores. ¿Cuáles son las conquistas sociales? Por ejemplo, el salario mínimo. Por ejemplo, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones, salarios por lo que hacemos en la cama a la noche, es decir, salario familiar, y otras cosas. Pero si la sumatoria de todas esas conquistas sociales son superiores a los salarios del mercado, hay desempleo. Ahora, ¿pero qué es eso del salario de mercado? ¿Cómo aparece el salario? Bueno, se dice habitualmente, no solo en las cátedras universitarias, sino en reuniones sociales, que los salarios dependen de la sensibilidad social que tenga el empresario para con sus empleados, de la sensibilidad social que tengan los gobernantes para con sus gobernados, de las estructuras sindicales, de la capacidad de huelga, etc. Bueno, voy a tratar de mostrar que ninguna de estas cuatro cosas y otras fantasías no tienen el menor nexo causal con el nivel de salarios e ingresos en términos reales. ¿De qué depende el nivel de ingresos y salarios en términos reales de todas las comunidades? Solo y exclusivamente de las tasas de capitalización. ¿Qué es eso de tasas de capitalización? Son equipos, instalaciones, maquinarias, ideas aplicables a los procesos que requiere el mercado, que aumenta la productividad de la gente. Esto es, no es igualmente productivo arar con las uñas que arar con un tractor. No es igualmente productivo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. La red de pescar y el tractor son equipos de capital. Y el equipo de capital, la inversión per cápita, digamos, hace que los salarios e ingresos en términos reales sean mayores. Cuando un pintor de brocha gorda de La Paz, Bolivia, se muda a Houston, Texas, gana 200 veces más. ¿Qué pasó ahí? Con sus mismas virtudes, sus mismos defectos, la misma pintura, el mismo pincel, gana 200 veces más. ¿Es que el empresario en Texas es más generoso? ¿Es que es más agarrado el boliviano? No, puede ser al revés. Puede ser más generoso el boliviano y más agarrado el texano. Pero las tasas de capitalización en Texas obligan a que los salarios e ingresos en términos reales sean mayores. Por eso es que en países de altas tasas de capitalización no hay tal cosa como servicio doméstico, como mucamas en general, Estados Unidos, Canadá, en fin. ¿Es el ama de casa que no le gusta tener servicio doméstico? No, porque no puede. ¿Por qué no puede? Porque los salarios son tan altos debido a las tasas de capitalización que no amerita sacar a un gerente de Kodak para que limpie el piso y pagarle $8.000 mensuales. Es típico observar en países muy pobres, por ejemplo un país africano, donde un fulano se hace abanicar a la hora de la siesta por 10 personas. Pero si esa persona se muda a Nueva York y sigue con su manía de que lo abaniquen a la hora de la siesta, tiene que pagar, como digo, $5.000 la abanicada, y eso sale muy caro. Y eso no es un problema de bondad o de maldad o de querer o de decreto, es simplemente por las tasas de capitalización. Entonces, por eso se vincula tan estrechamente la economía y el derecho. Las tasas de capitalización en economía van a hacer subir los ingresos y salarios en términos reales. ¿De qué depende que haya más tasas de capitalización? De los marcos institucionales, de las estructuras jurídicas, del respeto a los derechos de propiedad, del respeto en última instancia a las libertades de las distintas personas. Entonces, eso hace de foco de atracción para aumentar las tasas de capitalización. Ahora, tratemos de ilustrar esto de otra manera, mirarlo desde otro costado, digamos. Supongamos que el atril ese, el podium ahí, sea un país y viene capital de afuera. Supongamos que en ese país tenemos que hacer dos supuestos importantes. En ese país hay libertad en el mercado laboral, o sea, hay pleno empleo, pero están ganando, no sé, qué sé yo, 500 quetzales mensuales, o en fin. Primer supuesto. Segundo supuesto, si alguien que va a invertir va a visitar al gobernante para pedirle un privilegio, el gobernante no se lo va a otorgar.
si va a pedir permiso, esos departamentos absurdos que ustedes habrán visto que existen en los gobiernos, departamentos de inversiones extranjeras y otras idioteces, digamos, en lugar de tratar de obtener ese permiso, el gobernante dice, mire, discúlpeme, usted enfréntese a la gente, si usted vende algo útil va a ganar y si no va a perder, pero yo no puedo hacer nada y además el café que estamos tomando lo tiene que pagar usted porque no se lo puedo pasar al contribuyente. Bueno, supongamos que hay esos dos supuestos y ahora viene capital de afuera. En realidad cuando digo viene de afuera es solo para ilustrarlo de forma más didáctica, pero si se forma capital interiormente, de ahorro interno, el efecto es el mismo. Digamos, se ilustra mejor si digo viene capital de afuera. ¿Qué tiene que tener en la cabeza ese capitalista? Solo una cosa, esto es servir al capital, tener un mayor retorno sobre la inversión. Si empieza con otras ideas fantasiosas, en la primera asamblea de accionistas van a prescindir de sus servicios. Tiene que tener la idea que quiere servir el capital. Ahora, para aumentar su retorno, para aumentar sus ganancias, para aumentar sus márgenes operativos, dado que no le permiten robar, porque el visitar al gobernante y el tener un mercado cautivo, el tener una protección legal, el tener una protección arancelaria es una forma elegante de robar a los demás. Son asaltantes de guantes blancos. Como no queda bien asaltar al vecino a mano armada y robarle los muebles, se le roba a través de los gobiernos. Entonces el empresario deja de ser empresario para convertirse en un barón feudal o en un cazador de privilegios. Hago aquí un paréntesis para decir, hay una diferencia muy grande entre el empresario y el lobista. Si nosotros pudiéramos grabar reuniones de directorio en una empresa propiamente dicha, de empresarios, vamos a observar cambios de ideas entre el directorio sobre comercialización, sobre marketing, sobre finanzas, sobre administración en general, etc. Sin embargo, si observamos las reuniones de directorio de la mayor parte, lamentablemente, de las empresas que existen, no todas, pero la mayor parte, más o menos podemos oír esto. Che diría un argentino, ¿no? Che, fulano, ¿lo visitaste al senador tal? ¿Le diste ese regalo a la mujer del senador o del diputado tal? ¿Visitaste al secretario de Estado? ¿Lo invitaste al yacht, a la mujer y al qué sé yo, al ministro tal? Son expertos en lobby, no son empresarios, propiamente dichos. Bueno, supongamos que esos dos supuestos se dan en este país imaginario de ese atril que acá estamos mirando. Entonces, si tiene en la cabeza solamente servir el capital, tiene que decir, dado que no puedo robar, tengo que servir. ¿Y servir qué quiere decir? Ofrecer los mismos bienes y servicios que existen en mayor cantidad o nuevos bienes y servicios. Este es el segundo capítulo. Tercer capítulo, ¿cómo hago para ofrecer nuevos bienes y servicios o más bienes y servicios de los que existen? Si ahí hay pleno empleo, a salarios muy bajos, hay pleno empleo. Tengo que si fuera, digamos, $20 mensuales o $100 mensuales que están cobrando, no tengo más remedio que ofrecer 150. Y si vinieran a este atril todos los capitales de Europa y Japón juntos, pasan de 100 a 10.000 mensuales, sin que nadie haya hecho nada. Más aún, han trabajado menos, porque a veces se dice, bueno, no, pero no seamos injustos en estas comparaciones. No comparemos lo que pasa en Calcuta de lo que pasa en Berlín, porque el alemán es más estructurado, trabaja más. No, es incorrecto, trabaja mucho menos. El agricultor alemán trabaja en un tractor con aire acondicionado, tiene música, aprieta un botón, trabaja 6 horas. Su colega de la India trabaja 14 horas con moscas en la frente y todo tipo de enfermedades, porque su único equipo de capital es un palito en vez del tractor. Y esa es la diferencia. No es un problema étnico, ni es un problema de latitudes, ni de geografías, ni de religiones, ni ninguna cosa que se han dicho. Es solamente tasas de capitalización. Ahora, se dice que, y se caricaturiza esto,
mostrando un gordo de un lado con una galera, con un abdomen bastante prominente y una cadena de un reloj de oro muy pesado que le cruza el abdomen, frente a otro tipo, otro individuo que está descalzo, que no tiene para comer, que no les alcanza para llegar a fin de mes o a fin de semana o a fin del día, y se dice, pero no me diga que seriamente me está diciendo que usted va a permitir que estos dos contraten, porque hay una desigualdad en el poder de contratación. He aquí otro error garrafal. Es irrelevante cómo sea el patrimonio neto de quien está contratando. Es irrelevante la liquidez que tenga, ni lo que tenga depositado en su cuenta corriente. Lo importante es cuánto está estableciendo la tasa de capitalización, que es el mercado. Supongamos que George Soros fuera el más millonario de la comunidad y llega a algún lugar y pregunta, ¿cuánto cuesta pintar mi casa? 10.000, señor, le dicen. Ah, bueno, pero como yo soy multimillonario, voy a pagar 1.000. ¿Cuál es el resultado? No pinta su casa. A nadie le importa cuál sea su patrimonio. No importa si es un alto grado de liquidez, si tiene un alto patrimonio neto o si está quebrado. Tiene que pagar el salario de mercado. El salario de mercado está predeterminado a esas relaciones. Entonces, cuando estamos hablando de estructuras sindicales en una sociedad abierta, lo que estamos diciendo son asociaciones libres y voluntarias. ¿Para qué el sindicato? Para todo lo que quieran los sindicatos. Bueno, yo voy a establecer un sindicato que solo los asociados tengan ojos celestes, o que todos salten a la garrocha, o sean buenos en 100 metros llanos, en fin. Sí, es posible. Todo lo que quieran. Lo que no se puede es utilizar la intimidación y la violencia y lesionar derechos de terceros. Porque ese es el punto. Cuando estamos hablando que los salarios están determinados en el mercado, no es que aparezca en el cielo todos los días el salario de hoy es 5.417,30. No, es un proceso de información que hay que averiguar. Y eso puede servir, para eso y muchas otras cosas, los sindicatos para proveer esa información. Aunque tampoco es una cosa muy complicada, ¿no? Porque, digamos, si no, prueben ustedes o sus padres que tomen una secretaria pagándole la mitad del salario de mercado y vean si la secretaria les dura hasta la hora del almuerzo, porque ya se enteró lo que es el salario de mercado. Entonces, no es un problema de generosidad. Cuando vemos campañas electorales, yo les prometo dar y el nivel de vida, todo eso son mentiras, son trampas, son insultos a la inteligencia, digamos. Porque, digamos, no es un tema de que alguien tenga sensibilidad social, porque realmente yo diría que si se puede resolver el tema de la gente por un decreto, no seamos tan mezquinos de proponer un aumento masivo de salarios del 40%. Propongamos un aumento de 3 billones% para hacernos todos millonarios de entrada. ¿Por qué andar con cositas chicas? Es que lamentablemente, si los salarios se ponen a un nivel superior a los del mercado, hay desempleo. Los primeros desempleados son los que más necesitan trabajar. El gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de personal, eventualmente no se entera del problema porque el salario mínimo y las llamadas conquistas sociales no sobrepasaron su salario. Ahora, si las conquistas sociales sobrepasan su salario, sí se entera porque él se queda sin trabajo. Vamos a suponer que el gobernante actual en Guatemala, en un acto de extrema generosidad y de mostrar un gran corazón, sugiere un decreto en el cual se pongan $50.000 mensuales para todos los que trabajan, y supongamos que el poder de policía funciona bien, o sea, nadie puede contratar abajo de $50.000. ¿Qué es lo que hizo este gobernante? Condenó a todos los guatemaltecos a la inanición, a morirse por inanición. Ahora, las conquistas sociales generalmente no son de $50.000. Un poco que pasen sobre las tasas de capitalización y los salarios de mercado hacen que los marginales, los que más necesitan trabajar, los que están siendo miserablemente explotados en la dialéctica y en la retórica, diciendo que es para ellos todo lo que se está haciendo, a ellos se los condena a no trabajar. Yo creo que un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, en el este hay una dosis grande de desempleo. En el oeste, la proporción mayor de los trabajadores, o una gran proporción por lo menos, son trabajadores ilegales. Trabajadores ilegales que
Muchos de ellos son analfabetos en inglés, muchos de ellos también analfabetos en castellano, o sea, analfabetos absolutos, que comparados con sus colegas del este, que están desempleados, ellos no están desempleados. ¿Por qué? Porque están trabajando al salario de mercado. Y porque si impugnan su salario y dicen que esto no va con las conquistas sociales, son deportados. Están trabajando al salario de mercado. O sea, tienen la suerte en ese sentido de no estar reglamentados. Por eso cuando se dice, y esta es una cantinela que se repite en todos lados, hay que combatir el trabajo en negro, esto no es entender el problema. Los que trabajan en negro, o sea, los que no declaran fiscalmente su relación laboral, no lo hacen porque les divierta, lo hacen porque si se ponen en blanco, los impuestos al trabajo son de tal magnitud que se quedan desempleados. A pesar de que saben que si hay una trampa, en el sentido de que les prometen pagar 1.000 y a fin de mes le pagan 800, no pueden ir a tribunales, etcétera, porque están autoinculpando. A pesar de todos esos riesgos, prefieren trabajar en negro. Ahora, también debemos hacer una pequeñísima reflexión sobre los inmigrantes. A los inmigrantes se los ha utilizado como pantalla para el llamado proteccionismo, que ahora enseguida vamos a ver. Pero en realidad, en este sentido remito, porque es más rápido esto, a Julian Simon, Population Matters, lo recomiendo mucho, donde muestra que el inmigrante generalmente, que va con una mano atrás y otra adelante, tiene mucho más flexibilidad y movilidad laboral que los nativos, está dispuesto a hacer trabajos que los nativos no están dispuestos a hacer, tiene mucho menores índices en general de delincuencia a pesar de lo que se dice, tiene muchos mejores niveles de grading, ¿cómo se llama?, de puntaje y de calificaciones en las universidades, etcétera. Ahora, es cierto que hay como una bomba de tiempo con los inmigrantes, dado que existe aquella contradicción en términos llamado Estado benefactor, que muchos inmigrantes se prenden al sistema, o sea, cosas llamadas gratuitas. There's no such thing as a free lunch, como decía Milton Friedman, no hay tal cosa como gratuita, lo está pagando otro, pero digamos, están contribuyendo a crear un agujero fiscal en el país a donde emigran. Pero esto se resuelve muy fácilmente para no usar ese pretexto, y es prohibirle a los inmigrantes que utilicen esos llamados beneficios del welfare state y que tampoco se les cobre para aportar para ese welfare state, no se les descuente del fruto de su trabajo. O sea, son como a muchos nos gustaría ser, hombres libres. Esto es, que no los obliguen a aportar aquella fantochada que se ha dado en llamar seguridad social, que es la inseguridad antisocial más grande que se pueda concebir, las estafas más brutales, digamos, con aportes jubilatorios y otras cuestiones. En aportes jubilatorios estatales, estoy seguro que ustedes saben que no es necesario uno ser un experto fiscal, ni ser un actuario, ni saber de interés compuesto para ver lo que son las estafas si uno relaciona lo que han aportado la gente y lo que reciben. Ahora podemos, me parece, finalmente, hacer una reflexión sobre el tema arancelario. A mí personalmente me encanta estar en distintos lugares, por ejemplo en la Universidad Francisco Marroquín, pero reconozco que tengo un problema, tengo varios, pero en fin, un problema psicológico muy grave, y es lo que me ocurre en las aduanas. Migraciones y las aduanas no lo puedo soportar psicológicamente porque me hace mal. Me hace mal aunque a mí no me revisen las valijas. Si hay una señora delante mío que le abren las valijas y ponen a la exposición de todos los demás su ropa interior y todo lo demás, me parece un vejamen horrible, y me quedo paralizado cuando la señora, después que la vejan, dice muchas gracias al tipo de la aduana. ¿Y para qué son los vistas de aduana? En todas partes del mundo, no es solamente Guatemala, en la Argentina, en New York, en fin. Son para una de dos cosas. Le están transmitiendo a la persona, no vaya usted a traer algo mejor y de más bajo precio porque puede perjudicar gravemente a sus congéneres. Primero.
Segundo, cohecho. Solo esas dos cosas son las razones de los vistas de aduana. Ahora, ¿qué significa tener una llamada protección? Que es, subrayo, una desprotección enorme a los consumidores, una protección a varones feudales, a pseudoempresarios, a cazadores de privilegios que pueden vender en el mercado local cosas más caras y de peor calidad. ¿Qué ocurre cuando permite un país entrar bienes y servicios de mejor calidad y más bajo precio? Bueno, es lo mismo que si hubiera inventado un aparato que aumenta la productividad. Mejor calidad y precios más bajos. O sea, que si estábamos gastando 500 en el producto hecho localmente y ahora gastamos 100 con el producto que viene de afuera, liberamos 400 para hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, si los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, quiere decir que siempre hay otras cosas por hacer. Y si no hubiera ninguna otra cosa por hacer, estaríamos en jauja y en el paraíso, pero ese no es el caso. Entonces, se liberan 400 para hacer otras cosas. Ahora tenemos ese bien más las otras cosas. En el caso del llamado proteccionismo tenemos solamente ese bien. Y ya hemos visto el tema laboral, así que no digamos qué pasa con las fuentes de trabajo, no. Se liberan recursos humanos y materiales para destinarlo a otras áreas. Entonces, ¿cuál sería la política desde el punto de vista arancelario? Yo creo que lo peor es lo que se ha llamado el gradualismo. Esto es darnos cuenta que es más conveniente tener productos más baratos y de mejor calidad, pero hacerlo gradualmente a esto. Gradualmente quiere decir que estamos postergando los beneficios. Y no hay tal cosa como los derechos adquiridos. Esto, en este contexto, no hay tal cosa como derechos adquiridos. Es decir, que un empresario diga, bueno, pero yo me adapté a la situación anterior, según las leyes vigentes, hice todas las instalaciones y las inversiones, y resulta que ustedes me levantan los aranceles. Quiero poner un ejemplo muy extremo para ilustrar esto, muy extremo y muy violento. Supongamos que después de Hitler los operadores de las cámaras de gas dijeran, bueno, nosotros que alegamos derechos adquiridos, queremos mantener esta situación porque nosotros nos adoptamos a la legislación hitleriana. Bueno, es lo mismo, solo que referido en lugar de las vidas de las personas, y en muchos casos va a las vidas también, al caso de este llamado proteccionismo. Entonces, el eliminar aranceles, no tener aranceles bajos, eliminar todos los aranceles, esto hace posible que la productividad local pueda asignarse a recursos del exterior. Ahora, supongamos que el país en cuestión sea un país de brutos totales para todo. O sea, son ineficaces en todo. Ese país de brutos no tiene nada que preocuparse con arancel cero porque no va a poder importar nada, porque el que no exporta no importa. Igual que nosotros, si no vendemos nuestros bienes, no podemos comprar. Entonces, pero si hay alguien que se levanta inteligente en ese país de brutos y produce algo con que puede importar un tractor, no le pongan aranceles a ese tractor para poder importar las ruedas del tractor solamente. Porque se han hecho esfuerzos, muchos esfuerzos y muchas generaciones para bajar los fletes terrestres, aéreos y marítimos, y en la aduana se arruina todo. Es como si estuviéramos en la época de las carretas, porque se ponen aranceles, algunos son prohibitivos, otros son muy altos, en fin. Entonces, el punto es ver, me parece, que lo ideal es tener balances comerciales muy desfavorables. Lo ideal es comprar y comprar del exterior y no vender nada. Pero lamentablemente eso no puede ser. Igual que nosotros. A mí personalmente me encantaría, confieso, y seguramente a ustedes también, comprar todo lo que existe en el mercado sin tener que vender nada. Pero tenemos dificultad en que nos regalen solo para el día de nuestro cumpleaños y algunos no nos regalan. No podemos pretender que todo el mundo nos regale todo el tiempo. Entonces no hay más remedio que exportar, o sea, vender para poder importar.
La exportación es el costo de la importación, el objeto es la importación. Ahora, si en un país observamos un balance comercial cuyas exportaciones son menores a las importaciones, quiere decir que hay entradas de capitales para saldar la diferencia, porque como los que estudian economía saben, el balance de pagos nunca puede estar desequilibrado, el balance comercial es distinto al balance de pagos. Ahora, para esto se requiere, desde luego, tipo de cambio libre, o sea, en la medida que se está exportando, están entrando dólares, va a tender a bajar el tipo de cambio, lo cual va a ser un estímulo para poder importar. Y cuando se importa, se compran dólares, sube el tipo de cambio y va a frenar las importaciones y va a ser un estímulo para las exportaciones. Exportación e importación son dos caras de la misma moneda. Por eso cuando se dice, bueno, ¿qué tal? Y en algunos casos, un argentino que se llama Aldo Ferrer, que ha sido ministro de Economía, cuyo título del libro es Vivir con lo nuestro, una cosa absolutamente cavernaria, es colega mío en la Academia de Ciencias Económicas, digamos, lo que está proponiendo es crear estímulos a las exportaciones y bloquear las importaciones. Pero esto es un imposible económico. Porque supongamos esto, supongamos que se haga esto, y es decir, se prohíben las importaciones y se decide abrir y estimular las exportaciones. Entonces vamos a poner un exportador de bicicletas que está exportando bicicletas y el precio en Canadá o en otras partes son, digamos, $200. Exporta la primera bicicleta, trae dólares y ya con la venta del primer dólar baja un poquito el tipo de cambio. Otro exportador y otro y otro y otro de la bicicleta hasta que el tipo de cambio empieza a bajar de tal manera que lo saca de competencia. Es decir, los costos son mayores a las ventas. O sea, el exportador necesita del importador porque es quien demanda dólares. Entonces son dos brazos de la misma operación. Ahora, para no alargar mucho este asunto, quisiera señalar dos puntos más. Uno es las llamadas integraciones regionales. Las integraciones regionales, o sea, teóricamente es bajar las barreras aduaneras en una zona de determinados países, es un pretexto porque no se entendió todavía la ventaja de abrirse al mundo. ¿Por qué limitarse Guatemala a tener aranceles bajos con Nicaragua cuando lo que le interesa es tener aranceles bajos con Japón o con Francia? Bueno, se dice, es un primer paso. Bueno, hace 200 años que estamos con el primer paso. Y a veces ni siquiera es un primer paso, como el caso del llamado Mercosur. Brasil, por ejemplo, tuvo que aumentar sus aranceles a la electrónica debido a que había que compatibilizarlo con la zona. Entonces, el punto es integrarse al mundo. Pero ¿qué tal si el resto del mundo no baja aranceles? Bueno, supongamos que todos prohíben las importaciones de Guatemala. Bueno, tampoco tiene que preocuparse los guatemaltecos de aranceles cero, porque si no venden nada, porque nadie compra, los efectos es como si el mundo se hubiera hundido bajo el océano, efectivamente no tiene más remedio que ser autárquico. Pero en la medida en que alguien le compra, con eso aplica en una operación triangular o bilateral, para comprarle a otros. Así que es irrelevante en toda política económica lo que hacen los demás. El asunto es las ventajas, si nos damos cuenta que son ventajas, de lo que hace localmente determinado país. Y lo último que quiero señalar es el caso del dumping. Hay muchos otros puntos, de luego, que se pueden analizar, pero el dumping, ¿qué quiere decir dumping? Dumping quiere decir venta bajo el costo. Y acá hay que hacer varias reflexiones para enfocar el dumping. Uno, cuando una empresa está quebrada, o está en pérdida, o está en la franja del rojo, digamos, está haciendo dumping. Está vendiendo bajo el costo. Y nadie dice ni hace nada, solo dicen pobre individuo. Cuando en el sistema contable se usa el costeo directo, o sea, se separan los gastos estructurales y solo van los costos directos al producto, hay muchos productos
que si se le aplica la sumatoria total de los costos, o sea, se le distribuyen los gastos fijos, están en rojo. Pero no importa, porque lo importante es que tenga una contribución marginal ese producto, y esa es la ventaja del costeo directo, y multiplicado por cierta cantidad va a dar beneficios, y esa es la ventaja, digamos, del costeo directo. Pero ¿qué tal el individuo cuyos, supongamos, haya 100 de demanda, 100 de oferta, el precio es 40 en un grupo X de competidores de un producto Z? 40 es el precio, 100 la demanda, 100 la oferta. Y ese individuo un día dice, voy a vender a 3. El precio es 40, mis costos son 30, pero voy a vender a 3. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, una operación muy común, sea internacional o local, es comprarle a ese individuo y revenderle en el mercado y sacar partida del arbitraje. O sea, está haciendo de un gran benefactor el que hace dumping. Y si no se pudiera comprar y revender porque son productos tailor-made, una turbina para un avión o lo que fuera, si nosotros decimos hay 100 de oferta y 100 de demanda, el precio es 40 y está vendiendo a 3, los competidores van a esperar que el que vende a 3 liquide su stock para seguir al precio de mercado. Y no pasó nada. Ahora, la gente en un examen, una pregunta de examen típica es este asunto del dumping, se le dice, bueno, pero ¿qué otra maniobra puede ser el dumping? Y siempre, generalmente el alumno dice, bueno, vende a 3 en una cantidad supuestamente infinita. No, pero ese no es el ejemplo. Es 100 de oferta, 100 de demanda. Una vez que vende su cuota, desapareció. Ah, no, pero ¿qué tal si expande su producción? Ah, bueno, si expande su producción estamos en otro ejemplo. Quiere decir que hace inversiones en plantas para expandir su producción y ya no es oferta y demanda 100, sino se expandió la producción de tal manera que hizo que el precio fuera 3. Bienvenido para el consumidor. Pero apenas se haga el vivo esa persona y trate de contraer de nuevo para obtener las ganancias del dumping, va a abrir las puertas para este arbitraje que señalo, ¿no? Ahora, para la comprensión de estos temas, es esencial el debate de ideas, es esencial lo que ocurre en climas educativos, es esencial comprender la responsabilidad que cada uno tenemos en esto, porque no se puede analizar estos problemas como que estamos en una enorme platea mirando en el escenario a ver quién resuelve los problemas. Cada uno de nosotros estamos siempre en el escenario y tenemos que contribuir a resolver los problemas. A mí se me ocurre que el ejemplo mayor que veo y que tengo presente de endosar la responsabilidad a otros es en un libro de unas memorias de un librero que murió hace un año, que quedaba justo enfrente de la Facultad de Ingeniería, donde daba economía, y siempre hablaba yo con ese librero, y viendo ahora sus memorias, veo que él contaba que había un pésimo actor que representaba obras de Molière, y después de la representación le tiraban tomates y le gritaban y le silbaban, y el individuo decía, mi Dios, ¿qué tiene este pueblo contra Molière? Bueno, muchas gracias. Espero las reflexiones de ustedes. ¿Cómo ves el panorama en Argentina, especialmente sobre el tema del mercado abierto y el proteccionismo, los enormes impuestos, por ejemplo, la exportación de productos agrícolas como la soya, y el hecho que, al menos como parece de afuera, en los últimos años Argentina se ha vuelto un tanto más mercantilista? ¿Cómo ves el panorama de esto? ¿Crees que Argentina se va a ver obligado a abrirse más y a regular más su mercado? ¿O va a poder continuar el fenómeno? Bueno, yo lo veo pésimo a la situación argentina en el plano político. Lo veo con algún optimismo en el plano intelectual, en algunas cátedras, en algunos centros de investigación, en algunos grupos de chicas y chicos que son fantásticas las contribuciones que hacen, en algunas tesis doctorales, de las cuales yo dirijo algunas, que son brillantes, son extraordinarias, digamos,
Son grupos, yo diría, en general minoritarios, pero que tienen mucho peso. Nosotros ahora, en un esfuerzo adicional, porque hemos establecido tantas instituciones, en fin, que ya no me acuerdo ni cuántas son, pero el 17 de mayo se lanza en Buenos Aires, después de la Mont Pelerin, que va a tener lugar en Buenos Aires en abril, una nueva fundación que se llama Fundación Libertad y Progreso, donde hay una serie de amigos en el Consejo Directivo y en el Consejo Académico, y la idea es contribuir a enderezar esta situación que se ha desviado y se viene desviando, no es solamente el gobierno actual, desde hace unos 60 años, diría yo, y se ha desviado por completo de lo que es, o lo que podríamos llamar el modelo alberdiano en la Argentina, de Juan Bautista Alberdi, el que inspiró nuestra Constitución Liberal de 1853. Y de 1853 a 1930, que nos volvimos fascistas, y después con el peronismo mucho peor a partir del 40, se revirtió todo esto, y era la Argentina el ejemplo del mundo libre. Los inmigrantes discutían si iban a ir a Estados Unidos o la Argentina para hacerse la América, porque los salarios en términos reales eran superiores a Suiza, Alemania, Francia, Italia. La población se duplicaba cada 10 años. Era una cosa de ciencia ficción, digamos. Incluso en los debates parlamentarios se compararon en el centenario, en 1910, con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino, se compararon con los debates que tenían lugar en la Academia de Francia, por la versación de diputados, de senadores, en fin. Y la situación actual es mala. Yo creo que en muchos países ocurre lo mismo, debido a lo que decía Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino The Old Regime and the French Revolution, donde decía que en países donde hay gran progreso moral y material, generalmente la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque se dejan espacios para otras ideas y otras corrientes de pensamiento. Ahora, Fritz, por ejemplo, en el punto que tú señalas del comercio exterior, se acaban de prohibir las importaciones de todo. Y el primer rubro que se ha elegido es la industria automotriz, no solo de automotores, sino de partes también, de manera que no hay repuestos, en fin. Y como al disminuir, me parece interesante esto, al disminuir las importaciones va a haber menos demanda de dólares, y el gobierno está interesado en mantener el tipo de cambio y el dólar para cobrar retenciones, que son impuestos a las exportaciones. El gobierno, a través del Banco Central, compra dólares, y la contrapartida de la compra de dólares es una expansión monetaria adicional, lo cual quiere decir que va a aumentar la inflación, que ya está en más del 30% anual, aunque el gobierno, en los indicadores falseados gubernamentales del INDEC, dice que es mucho menos, y eso perjudica especialmente a la gente más necesitada. Y con respecto a las corporaciones, suponte el actual rector de SEADE, Charlie Newland, que tuvimos un almuerzo el otro día para ver el cash flow y la situación financiera de SEADE y todo esto, me decía, claro, los empresarios no quieren aparecer en la cartelera ni en los folletos, precisamente por la agresividad del gobierno. Entonces yo le decía, bueno, pero se puede buscar un sistema de que hagan donaciones anónimas. Sí, bueno, ya traté, Alberto, de hacer eso, pero tienen miedo que se enteren los del gobierno. Entonces, si se llega a una posición de servilismo tan brutal, hay riesgos muy grandes. Pero yo tengo confianza, no solo en esta nueva fundación, sino en otros emprendimientos que tienen lugar para revertir esto, ¿no? Tengo una pregunta. Pues aquí en Guatemala también se dan protecciones a ciertos productos originarios de aquí, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que también no solo es cuestión de economía y de derechos, sino que de política, o de qué manera uno puede desarmar esta organización, porque pareciera que solo es el gobierno el que está alterando la economía en sí. O sea, o de qué otra manera se puede atacar estos problemas que se están dando para que se produzca. Bueno, solamente, yo creo que solamente a través del debate de ideas y la educación. Ahora, coincido con lo que estás diciendo, de que no es solamente el gobierno, sino el gobierno en alianza con intereses creados, en alianza con grupos económicos.
en alianza con estos varones feudales que quieren mantener sus privilegios. Entonces, quebrar eso es un tema de entendimiento, no es un tema de decir eso no me gusta, sino por qué, cuáles son los argumentos, cuáles son los beneficios que obtendría el guatemalteco si puede adquirir ese producto, cualquiera sea, a un precio menor y una calidad mayor. Como empresario aquí, empezando en Guatemala, ¿cómo puede competir en el mercado siendo las conquistas laborales grandes, siendo el dólar controlado y los privilegios? Está muy bueno eso, sí, está muy buena esa pregunta. Ese es un problema. Justamente se establece controles de cambio y se establece esas relaciones laborales, se dice para facilitar las operaciones de las pequeñas empresas, pero como está tácito ahí en esa pregunta, está bloqueando y dificultando enormemente la necesaria cintura y los reflejos y flexibilidad para poder operar el empresario cuando tiene pasivos laborales, digamos, que son una amenaza para el futuro de su negocio. Y lo mismo el manejo y la manipulación del tipo de cambio y otros bloqueos que hacen casi imposible para un empresario local que prospere. Y solo tienen éxito los amigos del poder. Mencionaste algo sobre la importancia de la población y del factor del capital humano. Sí. ¿Qué pasa cuando el gobierno interviene, incluso presiones internacionales, en limitar ese capital humano mediante políticas de limitar el crecimiento poblacional de países, por ejemplo, como Guatemala? ¿Qué efecto tiene eso a futuro en cuanto al crecimiento económico? Porque se ha demostrado que hay una relación directa entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. Bueno, me parece que es importante eso. Yo creo que la expresión inmigración ilegal es una expresión completamente contraria al sentido de la sociedad abierta. Me parece algo denigrante, por ejemplo, el muro que se ha construido en México, en Estados Unidos, y además una cosa bastante poco feliz, puesto que entran los inmigrantes por aeropuertos y por Canadá, no necesariamente por esa zona. Pero la ventaja del crecimiento poblacional y de la inmigración está según sean los arreglos contractuales. De nuevo, la gente que está dispuesta a tomar ese trabajo quiere decir que está teniendo una ventaja. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el temor a la población o al aumento poblacional me parece que se puede ilustrar muy bien, o que lo ilustra muy bien Thomas Sowell. Thomas Sowell es un economista que es Senior Research Fellow de Stanford, de Hoover Institution, donde él hace el siguiente ejercicio que a mí me parece muy creativo. Él toma toda la población mundial y la pone en el estado de Texas. Divide por 4 para tener una familia tipo y da 680 metros cuadrados por familia de todo el planeta Tierra, para mostrar que el tema no es de población. Y además, dice Sowell, pensemos que la densidad poblacional de Calcuta es la misma que la densidad poblacional en Manhattan, que la densidad poblacional de Somalia es la misma densidad poblacional de Estados Unidos. ¿Por qué en un lugar se habla de hacinamiento y en otro lugar se habla de prosperidad? Es por marcos institucionales distintos. Entonces, ¿cómo va a ser el crecimiento poblacional? Depende de la responsabilidad de cada una de las familias y de las perspectivas, desde luego, que existan, que lamentablemente con estas políticas son bastante malas las perspectivas. ¿Cuál cree usted que sería como que un mejor sustituto para los aranceles, que dice que son como que malos para la importación y exportación? Ningún sustituto, solamente eliminar los aranceles. O sea, en general son malos los aranceles en todo aspecto para el país. Un arancel quiere decir que va a haber mayor erogación por unidad de producto. Igual que cuando decimos se inventa algo y hay un aumento en la productividad. Un aumento en la productividad quiere decir menor erogación por unidad de producto.
Un aumento de los aranceles quiere decir mayor erogación por unidad de producto. O sea, de los recursos totales hay mayor destino para ese producto, lo cual va a dar cabida a que la lista de productos, o sea, el nivel de vida, sea más corta. Si se le exime a alguien de un impuesto, manteniendo los demás factores constantes, quiere decir que el resto va a tener que pagar la diferencia. O sea que con la exención fiscal se está haciendo que esa actividad sea económica, pero si se le cargan los costos totales, le hace el impuesto, es antieconómico. O sea, hay un subsidio cruzado del resto de los contribuyentes que están financiando a quien está exento. Y si la respuesta del gobierno fuera, no, un minuto, no van a tener que pagar los demás ese delta o ese aumento, puesto que voy a reducir el gasto público por la diferencia. Bueno, entonces usted, hay que decirle al gobernante, reduzca las alícuotas en general, o sea que son menores los impuestos para todos. Pero la exención fiscal es un problema grave de mala asignación de recursos y de distorsión en los precios relativos. Bueno, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.